Los ángulos son muy importantes en nuestra fotografía, porque dependiendo dónde nos paramos nosotros y cómo apuntamos con la cámara, si es hacia arriba, hacia abajo, al nivel, no importa, todo eso va a determinar en el énfasis que estamos poniendo en nuestra imagen. Vamos a arrancar con el ángulo normal. ¿Qué es un ángulo normal? Bueno, es el ángulo recto, ¿sí? El ángulo en el que yo estoy mirando ahora mismo la cámara, o sea, en el ángulo en el que te estoy mirando a vos ahora mismo. Bueno, en realidad no te estoy mirando a vos, pero vos me estás mirando a mí en ese ángulo, en un ángulo normal. Ángulo normal significaría, el ángulo se llama así porque es el ángulo en el que uno suele ver, ¿sí? En línea recta, mirando hacia adelante. Piensen en la fotografía, en la cámara de fotos, ya sea en una cámara reflex o nuestro celular, como si fueran nuestros ojos. Nosotros estaríamos mostrando a través de nuestro lente lo que estamos viendo con nuestros ojos. El ángulo normal nos va a dar una sensación de estabilidad, de tranquilidad, porque es el ángulo en el que solemos ver las cosas, en un ángulo recto. Por lo general, cuando vamos caminando por la calle vamos mirando hacia adelante o a veces mirando hacia abajo si es que vamos viendo el celular. Un ángulo normal nos va a dar estabilidad, ¿sí? Nos va a dar quizás hasta credibilidad. Si estamos fotografiando a una persona, si yo quiero fotografiar a alguien serio, por ejemplo, no sé, a un arquitecto, a algún abogado, a un político, lo mejor es que el ángulo en el que los fotografíe sea en un ángulo normal, no mostrarlo desde abajo o desde arriba. ¿Y qué es un ángulo picado? El ángulo picado es cuando la fotografía la tomamos desde arriba apuntando hacia abajo. O sea, como espectador nosotros estaríamos mirando a la persona así, hacia abajo. Entonces la persona estaría acá. En un ángulo picado nosotros estaríamos colocando al espectador en una posición de superioridad. Entonces, si estamos fotografiando a alguien con un ángulo picado, esa persona la estaríamos viendo hacia abajo. Y eso influye mucho en la perspectiva y lo que queremos comunicar con nuestra imagen. No precisamente significa que esa persona va a ser débil y demás, pero podemos enfatizar ese aspecto. En un ángulo contrapicado estaríamos mostrando lo opuesto. La cámara estaría abajo y estaríamos viendo a la persona desde abajo, ¿sí? En una posición de superioridad. Y en ese caso estaríamos volviendo a colocar al espectador en otro lugar, en otro ángulo. Y la perspectiva ahí influye muchísimo. Fíjense en las publicidades de comida. Cuando vemos una foto de una hamburguesa gigante, enorme, por lo general la base es grande, es ancha y se va encogiendo hacia arriba. Eso nos da una sensación de superioridad, de grandeza. Y todo a partir del ángulo que se utilizó para fotografiar o para filmar esa situación. Como en algunos videos de rap, donde vemos al cantante alto en lo grande y la cámara está desde abajo filmándolos, y ahí cambia muchísimo la posición del espectador con respecto a la persona que estamos viendo. Nos intimida. Otra cosa del ángulo picado y contrapicado es que a veces los utilizamos sin querer. Hay personas que fotografían a sus hijos o a sus mascotas desde un ángulo picado. Entonces, cuando sacan las fotos, que son niños más bajitos o las mascotas que están abajo, las fotos las sacan con el celular desde arriba. Entonces hacen esto. Y lo que podemos hacer para lograr una conexión más directa con nuestra mascota o con nuestros hijos cuando los fotografiamos es ponernos a su nivel, o sea, agacharnos. En fotografías de bebés o de niños es súper importante esto, porque como espectadores cuando veamos esas fotos las vamos a ver desde otro ángulo. Vamos con el ángulo cenital. El ángulo cenital es el que vamos a estar totalmente arriba. O sea, si estamos hablando de un ángulo donde mirábamos recto hacia arriba o hacia abajo, en el ángulo cenital vamos a estar mirando directamente hacia abajo, ¿sí? Como si estuviésemos en el cielo. Pero no precisamente tenemos que estar alto. Por ejemplo, en fotografía de comida se coloca un plato sobre la mesa y la foto se toma desde arriba. En ese caso sería un ángulo cenital. El ángulo cenital nos va a dar una perspectiva poco habitual. Si estamos fotografiando a gente desde un ángulo cenital, es una situación en la que no solemos ver a las personas. Y si hablamos de planos poco convencionales, hablamos del ángulo nadir, donde fotografiamos directamente desde abajo hacia arriba. Y ese sí que es uno de los planos quizás menos habituales en la fotografía o en el video. Podríamos fotografiar hacia el cielo, hacia la copa de los árboles y sentirnos como espectadores muy pequeños, muy chiquitos. Pero como ejercicio les dejo lo siguiente.
tratar de mirar las cosas desde otro ángulo. Cuando estemos caminando por la calle, en vez de mirar en línea recta o en vez de mirar a nuestro celular, mirar hacia arriba y vamos a encontrarnos cosas que no estamos acostumbrados a mirar. Parece estúpido, parece muy tonto el ejercicio, pero realmente cuando nos acostumbramos a mirar las cosas desde otros ángulos, encontramos cosas pocos habituales. Quizás en un ambiente totalmente normal y rutinario para nosotros, vamos a empezar a encontrar otras cosas que antes no le habíamos prestado atención. Y de eso se trata la fotografía, de poder mostrar lo habitual de una forma diferente. Piensen que un fotógrafo podría fotografiar lo mismo que fotografió cualquier otra persona, pero con la mirada de un fotógrafo. Y es ahí donde está la diferencia. No se olviden de ver el video de planos, si es que no lo vieron todavía, donde también van a agarrar más herramientas para poder trabajar la imagen. Y no es algo técnico que requiere de modificar el obturador diafragma ISO, sino algo más visual, de entrenar nuestra mirada y nuestro cerebro para empezar a crear imágenes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.